Es muy riesgoso de pronto que un director que tal vez no tenga una preparación profesional o que un profesor de teatro que no tenga una preparación profesional en el tema, intente trabajar con todo lo que tiene que ver con la memoria emotiva de una persona. ¿Por qué? Porque son elementos que, llegado el caso, pueden llegar a transformarse en cómo controlar a esa persona si se provoca un límite en esa capacidad de recuerdo. Hay muchos psicólogos que hasta inclusive recomiendan a un chico, a una persona, a alguien que vayan a hacer teatro porque eso le va a permitir liberarse, comunicarse. Y vos sabés que es un tema bastante delicado, porque cuando un maestro o un profesor se encuentra con un actor, se encuentra con una persona hasta si se quiere vulnerable a poder desarrollar esto con el criterio de cuidado extremo que tiene que tener quien guía esa enseñanza o esa puesta en escena en el límite justo de lo prudente. Es decir, interpretar un personaje, sea el más cruel, el más tremendo, el más perverso con el que te puedas encontrar, el teatro tiene que encontrar el límite justo de lo ético y de lo estético. Hay límites. Es como si yo te ejemplificara con que yo te invito a mi casa, te llevo al baño y te meto tu cabeza dentro del inodoro para que vos sepas que hay un inodoro. Vos sabés que existe y sabés que si lo necesitas lo vas a utilizar, pero no tenés necesidad que yo te lo refriegue y te lo lleve al extremo de lo perverso. Y el teatro tiene que permitir mostrar a través de una línea estética, de buen gusto, aún las cosas más tremendas. ¿Por qué insisto en esto? Porque me interesa mucho tu participación en esta charla precisamente por tu lenguaje profesional sobre el tema. Yo fui 2 años director de la Escuela Superior de Teatro de San Miguel. La experiencia fue tan tremenda que mi decepción fue total cuando a los 2 años renuncié a este puesto. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que no se enseñaba técnica, que no se enseñaba el trabajo del cuerpo, el trabajo de la palabra. Se enseñaban cosas que tuvieran que ver con los extremos, es decir, permitir que el teatro, a partir del cual se pudiera hacer cualquier cosa, se pudiera llevar los límites de la prudencia a límites inimaginables. Y el teatro no es eso. El teatro es algo en donde la técnica teatral tiene que estar fundamentalmente al servicio de un director o de un actor, donde el límite de lo real no debe sobrepasar lo que nosotros hablamos, esa percha que uno deja sus problemas personales en el camarín y lleva a su persona totalmente en fluidez y en libertad para interpretar un personaje que termina una obra y termina lo que a ese personaje le pasó. Esto, es decir, es como si yo te dijera, no sé, en teatro 2 más 2 a veces no es 4, a veces es 3 y a veces es 5. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cosas humanísticas que no son totalmente precisas. Cuidadas en la enseñanza y tienen que ser muy cuidadas en la dirección. Un alumno que va a estudiar teatro se entrega totalmente. Si el maestro no lo guía como corresponde en los límites en el que se debe manejar, se corren riesgos muy grandes. Un director que no señala puntualmente los límites en que un actor se debe desarrollar puede llegar a entrar a terrenos resbaladizos. Y vuelvo a repetir, ni un maestro, ni un director, por lo general, son psicólogos, son psiquiatras, no tienen una preparación profesional para llevar a esas personas a límites en los que, si se sobrepasa la línea de lo prudente y de lo lógico, pueda llevar a situaciones extremas que no vas a saber cómo controlar. Perdón si en esto me llevo mucho tiempo en la explicación, pero es algo que de alguna manera tiene que ver con una preocupación constante en la enseñanza y en la realización teatral, porque se confunden muchas cosas. Y creo que esto tiene que ser fundamental, porque nadie se imagina que un maestro, que un abogado o que un doctor va a operar el primer día sin haber estudiado 6, 7 años de profundidad. Y a veces los medios masivos de comunicación, la popularidad que puede darse a través del cine o de la televisión, lleva a creer que cualquiera puede ser actor, actriz e interpretar personaje. Por el solo hecho que tiene una imagen linda, es atractivo, es simpático, o la cámara le lleva a que solamente la cara
lleve a interpretar y la movilidad de una ceja ya está interpretando lo que todo un cuerpo no expresa. Y por eso después muchas veces nos llevamos a que en una obra teatral de un teatro interpretada por actores de televisión necesitan un micrófono para poder hablar porque su voz no se escucha desde la tercera fila. Perdón si me fui mucho por las ramas. No, 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 es apasionante. Facundo, para entrar en un terreno que muchas veces es resbaladizo y que creo que tiene que ver con aclaraciones para que no se confunda todo lo que tiene que ver con la enseñanza teatral y con la realización teatral. No, aparte es apasionante porque vos recién hablabas sobre el límite y sobre la ética y la estética dentro de lo que es la escena teatral. Ese es Adrián. ese es Adrián, ese es Adrián. Además, perdón que te interrumpa, Facundo, dos palabras que a veces son malas palabras: orden y disciplina. Si no hay orden, no va a haber teatro. Si no hay disciplina, no va a haber teatro. Si no hay orden, no va a haber teatro. No. Mirá qué interesante. Es decir, puede haber muchas cosas, no va a haber teatro. La disciplina es fundamental. Hay un autor que escribió una obra, uno la tiene que estudiar. Elisa fue testigo muchas veces de actores que no decían la letra como correspondía y ella se daba cuenta. Yo soy terrible con eso. Hay un actor que tiene Adrián, que es Joel, que yo lo adoro a Joel, porque Joel lo dice, pero con los puntos y las comas que lo escribió el autor, y la dice, o sea, se conoce el texto, no es que lo improvisa en base a las palabras fundamentales. Joel dice el texto, dice Shakespeare, es Shakespeare hablando, ¿entendés? Y bueno, yo aprecio mucho eso, porque se ve que hay mucho trabajo, hay mucho compromiso con la fidelidad al texto. Y bueno, yo que soy de letras, la fidelidad al texto me importa un montón. Pero bueno, yo me quedé un poquito antes con lo de este asunto de la emotividad, la técnica Stanislavski, esa de que te obliga a buscar en tus emociones personales para volcar en el escenario. Y sigue muy vigente. Estoy mirando algunos videitos como para pasarles a los chicos del taller de teatro justamente ahora con lo de la cuarentena, y sigue muy vigente eso de cómo hacer para llegar a la escena, buscar en tus recuerdos. Es muy movilizador. Yo pienso desde la técnica psicológica, por ejemplo. Y muchas veces pensé en esto de, bueno, en la escena de Hamlet, en que Hamlet utiliza esta técnica psicológica de poner el teatro, poner en escena, mostrarle al asesino la escena, o sea, la ficción de la escena del crimen, confrontarlo con lo que hizo de esta forma, la psicología del siglo XVII, pero no importa, el siglo XVI. Exacto. Pero la pensé muchas veces, inclusive cómo traerlo a la actualidad, a eso mismo. Y a mí me parece que el teatro es una posibilidad muy fuerte cuando la cruzas con las cuestiones psicológicas, y muy peligrosa, muy peligrosa. Muchas veces... Sí, aparte es peligroso también, me parece a mí, en la lealtad al autor o al dramaturgo también. Estoy pensando en el ejemplo que vos estás dando, en Shakespeare cuando escribió, no sé, la escena 2 del acto tercero. A lo mejor tuvo una finalidad, algo teleológico para poder escribir, y nosotros ahora, por la implicancia de un siglo XXI, lo reinterpretamos de otra forma. Digo, ¿hasta dónde la lealtad al dramaturgo en sí mismo? Lo estoy pensando ahora. No hay posibilidad de ser 100% leal. Bueno, vos te perdiste toda la charla previa con Adrián, en la que hablábamos toda la interpretación que el director hace de la obra y cómo la transforma en algo posible, ¿no? Más allá de la imaginación de la... Y además, Elisa, Facundo, un comentario que de alguna manera se me pasó cuando hablábamos de la tarea del director. Cuando puse en escena Hamlet, estoy hablando del año 97, y iba a dirigir la obra completa, que después la transformé en unipersonal también, empecé a desarrollar la profundidad del estudio del autor. Cuando te enfrentás con un autor determinado, tenés que saber qué es lo que quiso decir y por qué escribió tal cosa. Y entonces ahí descubrí que el hijo de Shakespeare murió a los 11 años, se llamaba Hamnet, que el hermano de él lo traicionó con la esposa, y a partir de lo cual uno después asocia, entonces quiere decir lo que a él le pasó en la vida, después lo llevó a la acción. El hijo de él murió a los 11 años y entonces no se desarrolló como persona. Él se imaginó que ese hijo quedó en la juventud, entonces a Hamlet lo ubica a los 30 años,
como Pero si sigue de siendo un pronto... niño. Claro, entonces empezás a entender, sabiendo la vida del autor, sabiendo la historia de la época, empezás a entender muchas cosas que el autor plasmó en esa obra teatral. Y entonces es fundamental el estudio. Y este estudio que primariamente hace el director para interpretar lo que el autor escribió, es el mismo que después el actor también tiene que hacer, a partir del cual va a representar un personaje. Hace mucho tiempo interpreté un personaje que era un loco metido en un manicomio. Bueno, yo un día me fui al manicomio para ver cómo vivían los internos, qué comida comían, cómo era la vida de ellos, para de alguna manera interiorizarme en lo que es el mundo del cual después voy a interpretar. Porque es como decir, bueno, tengo que interpretar un bombero. Si va un bombero a escena, es un bombero, pero no va a ser más creíble que un actor que representa a un bombero, porque se preparó para todo su cuerpo, todo su espíritu, desarrollarlo de tal manera que lo pueda expresar para que el público lo pueda entender. Y entonces va a ser más creíble el actor que el bombero mismo, ¿no?